¿Has notado que cuando intentas tener algo de qué hablar, tu presencia desaparece? El ruido de tus palabras oculta una antigua incomodidad. La ilusión social de que la conversación es la acumulación de temas, cuando en verdad es el arte de dirigir el estado emocional de una interacción. El hombre que busca un repertorio suena desesperado. El hombre que controla la atmósfera del encuentro no necesita demostrar nada. La conversación no es un inventario de ideas, es un campo de gravedad. Quien regula la atmósfera, regula el resultado. Detrás del miedo a acercarse, hay un espejo que has estado evitando. No es timidez, es el terror a ser juzgado como insuficiente. El silencio de una mujer se siente como una condena cuando en realidad es solo el reflejo de tu propio valor inestable. No temes a la mujer, temes la interpretación que hará de quién eres una vez que caiga tu máscara social. El hombre sin un eje se aferra a las palabras como a salvavidas. El hombre con un eje convierte el silencio en un margen de autoridad. Uno suplica aprobación, el otro se permite ser leído y permitiéndose define lo que se puede o no se puede leer. Maquiavelo fue clínico. Los hombres se rigen más por la apariencia de las cosas que por la realidad. En la interacción, la apariencia no es ropa, es tono, postura, pausa, cadencia. Quien domina el tono, domina el resultado. Hablar correctamente sin afectar el clima es irrelevante. Modular el clima sin decir mucho es decisivo. El poder nace de la contención, no de la exposición. La forma en que ocupas el espacio edita la percepción de valor. La apariencia de control precede al control real y lo convoca. Jung señaló al subconsciente. Una mujer siente el campo emocional de un hombre antes que la lógica de sus palabras. Ella lee su inconsciente. Antes de entender tu argumento, percibe tu tensión, tu prisa, tu deseo mal contenido. El cuerpo expone la mente. La respiración traiciona la jerarquía. Si tu campo vibra con necesidad, cada frase suena a súplica. Si vibra con centro, incluso el silencio tiene densidad. La lectura es preverbal, casi instintiva. Por eso muchos buenos habladores fracasan. Hablan bien, pero emiten debilidad. La inversión de perspectiva es simple e incómoda. La conversación no se trata de agradar. Se trata de poner a prueba el poder emocional. Ella no quiere ser entretenida. Quiere sentir qué haces con tu propia ansiedad cuando la tensión sube. El hombre común llena. El hombre soberano expande. El común busca atención. El soberano la reúne sin prisa. El común busca acuerdo. El soberano sostiene el contraste. La prueba no está en las preguntas que ella hace, sino en lo que sucede dentro de ti entre una pregunta y otra. Este método psicológico no te enseña qué decir, te enseña cómo ser percibido mientras hablas. Es la ingeniería de la presencia. Se trata de calibrar el tono, la pausa y la mirada para que el mensaje preceda a la palabra. Se está trasladando la conversación del ámbito del contenido al ámbito de la energía. Cuando la atmósfera trabaja a tu favor, la historia se escribe sola. Cuando la atmósfera trabaja contra ti, cada frase se convierte en una defensa inútil. El hombre que entiende esto habla poco, ajusta mucho y gobernando desde el ajuste. Hablar demasiado es la forma más sutil de inseguridad. El hombre moderno cree que su elocuencia lo hará interesante, pero no se da cuenta de que el hablar en exceso es un espejo de ansiedad. Habla para llenar el silencio, pero el silencio es el verdadero reflejo de su valor. Cuanto más intenta ser recordado, más olvidable se vuelve. La necesidad de ser escuchado es en verdad el miedo a desaparecer. Una mujer siente esto, percibe el esfuerzo oculto tras cada palabra, la desesperación disfrazada de encanto, y es en ese momento cuando el hechizo se rompe, porque todo exceso revela carencia. El hombre reactivo
teme al vacío. Confunde la pausa con rechazo, el silencio con indiferencia, y por miedo a pasar desapercibido, comienza a narrar su vida como si se explicara ante un juez invisible. Pero lo que no entiende es que cada palabra pronunciada en exceso es una confesión involuntaria, que no controla su propia energía. El silencio lo amenaza porque aún no ha aprendido a sostenerlo. Hablar para él es una fuga del malestar, y toda fuga se interpreta como debilidad. Maquiavelo fue implacable. Quien habla más de lo necesario se expone. El poder no se demuestra, se contiene. El arte del dominio está en decir menos de lo que sabes y permitir que el otro sienta más de lo que dices. La contención es el lenguaje de quienes comprenden el valor del misterio. Cuando un hombre habla poco, su presencia se vuelve densa. Cuando habla demasiado, se dispersa ligera. El silencio es el territorio donde los hombres de valor se rebelan y donde los débiles se desploman. Tratar de convencer a una mujer de que eres interesante es admitir inconscientemente que ella está por encima de ti, porque el hombre que intenta probar su valor ya asumió que no lo tiene. La fascinación no nace de la explicación, nace de la incertidumbre. Cuando un hombre busca ser entendido, se coloca debajo. Cuando se permite ser percibido, se eleva a la cima de la jerarquía invisible. Y es precisamente en esa inversión silenciosa donde el juego cambia. El poder no está en hablar, está en controlar la necesidad de hablar. En toda interacción existe una jerarquía sutil. Quien observa más y habla menos controla el ritmo, define la atmósfera y dicta lo que se percibe como importante. El hombre que ocupa el espacio con calma moldea la percepción del tiempo. No persigue la atención, la reconfigura a su alrededor. Es el otro quien se ajusta a su ritmo inconscientemente. Y es dentro de ese ajuste donde se consolida el dominio. El habla se convierte en herramienta, no en válvula de escape. El silencio se vuelve presencia, no ausencia. La aplicación del poder comienza con el ritmo. Baja el volumen de tu voz, desacelera tus gestos, agudiza tu observación. Observa. El cuerpo siempre habla primero. Las microexpresiones revelan lo que el inconsciente intenta ocultar. Una ceja levantada, una respiración contenida, un cambio de mirada. El hombre que observa no reacciona, calibra, habla solo cuando es necesario. Y cuando lo hace, cada palabra se vuelve un golpe preciso. No busca impacto, él es el impacto. El verdadero dominio reside en lo que se siente, no en lo que se dice. El discurso es la superficie. El poder es la corriente subterránea. Cuando un hombre habla demasiado, expone lo que siente antes de saber lo que siente. Cuando habla poco, obliga al otro a sumergirse en él. El hombre común intenta impresionar. El hombre estratégico impone presencia. La diferencia es simple. El primero quiere ser recordado. El segundo quiere ser sentido. Y quien es sentido nunca se olvida. Una mujer no se siente atraída por lo que dices, sino por lo que siente cuando te escucha. La fascinación no es un acto de conquista, es un fenómeno de percepción. Ningún hombre seduce a través de la lógica, sino a través de la vibración emocional que produce su presencia. El error está en creer que las palabras crean deseo. Las palabras solo traducen lo que ya ha sido decidido en el reino invisible del instinto. La fascinación ocurre antes del diálogo, antes del contacto, antes de la conciencia. Es una lectura sutil del tono, la cadencia y la serenidad con la que un hombre habita su propio cuerpo. Una mujer no responde a lo que dices, responde a lo que siente que eres. Schopenhauer entendió esto con casi cruel claridad. El amor es la ilusión mediante la cual la naturaleza engaña al individuo. Una mujer no desea al hombre,
Desea la emoción que él despierta en ella. El deseo es proyección y la fascinación es reflejo. El hombre que no entiende esto trata de ser amado cuando debería ser sentido. Y cuanto más intenta explicar quién es, más se desvanece en la neutralidad de sus propias palabras. La fuerza no reside en el discurso, reside en la energía que lo sostiene. El tono, el ritmo y la pausa son los verdaderos instrumentos de influencia. La atracción es un proceso visceral. No se puede discutir con el instinto. Cuando un hombre habla para impresionar, mata el misterio que podría haberlo hecho magnético. La mente femenina no busca explicaciones, busca experiencias. Se mueve por contrastes, calma e intensidad, distancia y presencia, claridad e incertidumbre. El hombre lógico trata de convencer. El hombre magnético crea tensión, y esa tensión es el combustible de la atracción. Cuanto más intenta ella descifrar lo que siente, más se aferra a la experiencia de sentir. El tono de voz es la frontera entre el control y la sumisión. Un discurso lento, firme y rítmico impone estructura emocional. Una cadencia medida crea un campo de seguridad y dominio. El silencio entre frases es el espacio donde se forma el deseo. Es ahí donde el cerebro femenino proyecta significado. Es ahí donde ella construye la historia, que aún no ha ocurrido. El hombre que entiende la pausa convierte el tiempo en un arma. No intenta captar su atención, la ralentiza. Su presencia se vuelve el ritmo de la conversación misma. La sonrisa es otro campo de poder. El hombre común sonríe para ser aceptado. El hombre estratégico sonríe poco porque sabe que una sonrisa es una forma de rendición. Cada gesto debe tener densidad. Cada mirada debe tener propósito. Una mujer siente cuando una mirada proviene del deseo o de la autoridad. En la primera, hay necesidad. En la segunda, hay elección. Y es la elección la que crea valor. La fascinación nace cuando una mujer se da cuenta que no es el centro de atención, sino que orbita a un hombre que es el centro de sí mismo. Preguntas abiertas, largas pausas, contacto visual firme. Todo eso es ingeniería emocional. Cuando un hombre lidera la interacción con calma, obliga al otro a invertir energía. Observa, calibra, ajusta. La mujer comienza a llenar el silencio con sus propias interpretaciones. Y es en ese llenado donde la raíz del deseo crece. La tensión no surge de lo que se dice, sino de lo que queda sin respuesta. Y lo que queda sin responder se convierte en un pensamiento recurrente. El hombre que habla como si ya conociera el desenlace de la interacción transmite la energía de quien nunca pierde. No intenta causar impresión. Él es la impresión. No reacciona al entorno. Lo moldea, no busca control. Él es el control. La diferencia entre un hombre interesante y uno fascinante es simple. El primero es recordado por sus palabras. El segundo, por el silencio que dejó atrás. Y ese silencio, bien medido, contiene más poder que cualquier discurso. El poder está en hacer que ella hable más que tú. El hombre que domina el arte de la conversación no es quien habla bien, es quien habla poco pero piensa con precisión quirúrgica. Mientras otros tratan de impresionar con argumentos, él conquista con atención. No compite por el espacio para hablar, sino por el control del ritmo emocional. Sun Tzu dijo, la victoria pertenece a quien conoce tanto al enemigo como a sí mismo. En una interacción, el enemigo no es la mujer, es el impulso de demostrar algo. El hombre que habla para ser aceptado pierde el control. El que observa para entender gana sin esfuerzo. Hay una guerra invisible en cada conversación. La guerra de la atención. Quien impone el ritmo emocional con calma gana. Quien se apresura a ser entendido
se vuelve predecible. La mujer, sin darse cuenta, mide el valor de un hombre por cómo reacciona ante la tensión. Cuando ella habla y él escucha con presencia, algo cambia. Ella comienza a sentirse comprendida. Y eso crea una conexión emocional que ninguna elocuencia puede generar. Escuchar se vuelve poder porque es raro, y lo raro es irresistible. La mayoría de los hombres no entiende el valor del silencio activo. Creen que escuchar es pasivo cuando en realidad es el acto más estratégico en la conversación. Escuchar es cosechar información emocional. Es leer pausas, vacilaciones, inflexiones. Es percibir lo que no se dijo y darse cuenta que ahí es donde se esconde el poder. El hombre que escucha con calma y sin prisa se convierte en el espejo que refleja el inconsciente del otro. No pelea por espacio, lo crea. Y el espacio es el hábitat natural de la autoridad. Sun Tzu enseñó que el verdadero estratega gana antes de que comience la batalla. El hombre que habla menos revela menos, y cuanto menos revela, más control tiene sobre la percepción que crea. Cuando la mujer habla y él solo observa, ella comienza a invertir emocionalmente en la interacción. Cuanto más invierte, más se involucra. Y cuanto más se involucra, más el centro de la conversación se desplaza hacia su campo. El poder no se conquista por persuasión. Se otorga por la curiosidad que despierta el silencio. La estructura de la autoridad es simple. Preguntas cortas, mirada fija, cuerpo quieto. El cuerpo comunica confianza cuando no se mueve desde la necesidad. La presencia silenciosa crea microtensiones que el cerebro interpreta como dominio. El hombre que sostiene su cuerpo con calma transmite estabilidad. Quien se mueve demasiado transmite ansiedad. El cuerpo es el primer discurso, la voz el segundo, y las palabras solo el tercero. La mujer siente el primero antes de registrar el último. El truco social más poderoso es el misterio. Cuanto menos revelas, más vales. Cuando un hombre habla poco, se vuelve una pregunta. Y la mente humana no soporta las preguntas sin respuesta. La curiosidad es la forma más elegante de poder. Convierte la ausencia de palabras en presencia constante. El hombre que domina la paradoja de la conversación entiende que la fuerza no reside en la expresión, sino en la inducción. Él lidera la interacción sin forzarla. Es el eje, y el eje no se mueve para hacer girar el mundo. El mundo gira a su alrededor. La conversación es un arte de calibración. El hombre estratégico hace que la mujer invierta energía emocional mientras él conserva la suya propia. Habla poco, pero observa lo suficiente para saber qué quiere oír ella. No para complacer, sino para medir. El poder reside en el equilibrio entre frialdad y presencia, entre la escucha y el mando, entre el misterio y la claridad. Cuando una mujer se da cuenta de que un hombre entiende sin explicar, confía. Cuando confía, se abre. Cuando se abre, el juego termina y ella ni siquiera notó que estaba jugando. Conclusión. Hablar con mujeres es un ensayo de poder emocional. Cada conversación es un campo de batalla silencioso, donde el arma no es la palabra, es el control emocional. Maquiavelo lo entendería con claridad. En toda interacción humana hay una disputa sutil entre quien lidera y quien sigue. La conversación es solo el escenario, el poder, el guión oculto. El hombre gobernante no necesita imponerse. Regula el ambiente hasta que el otro se alinea con su ritmo. El hombre gobernado se revela en pequeñas reacciones, en la urgencia por ser entendido, en la ansiedad por llenar el silencio. Hablar con una mujer es, por tanto, el ensayo más preciso de la soberanía emocional. N.C. dijo que el hombre fuerte habla poco, pero cuando habla, se mueve porque sus palabras no nacen del deseo de aprobación,
sino de la lucidez de quien ya superó el miedo al rechazo. Cuando un hombre deja de hablar para ser aceptado y comienza a hablar porque ya se acepta a sí mismo, aparece el magnetismo. No busca resultados, los emana. La diferencia es invisible pero devastadora. Uno habla para conquistar. El otro habla porque ya conquistó su dominio interior. La verdad psicológica es simple y brutal. La mujer siente en milisegundos si el hombre intenta conquistarla o evaluarla. Y esa percepción lo cambia todo. Quien intenta conquistar se coloca por debajo, aunque no lo note. Quien observa mide, evalúa. Ese transmite poder porque el observador es el centro, y el centro nunca gira alrededor de nada. El hombre que se mantiene centrado no es frío, es claro, no rechaza la emoción, la controla, entiende que el respeto verdadero nace de la calma, no del calor. La conversación es un ritual, y todo ritual tiene jerarquía. El hombre que domina su propio ritmo de habla domina la imaginación del otro. La mujer no queda hechizada por el contenido de la conversación, queda hechizada por la sensación de estabilidad emocional que este hombre transmite. Él es el punto fijo en medio del caos, el ojo de la tormenta. Mientras otros intentan impresionar con palabras, él impresiona con presencia, porque el verdadero poder es silencioso, y la fuerza más magnética es la que no necesita ser explicada. La maestría final no radica en hablar mejor, sino en sentir menos necesidad de hablar. Es manipular estados, no intercambiar ideas. Es entender que la emoción es energía y la energía puede ser conducida. El hombre que entiende esto no busca seducir. Orquesta el ritmo de la interacción. Transforma el momento en un escenario, la conversación en una danza y el silencio en mando. Cada palabra es medida, cada gesto intencional. Nada es azaroso, pero todo parece natural. Este es el ápice del control. Cuando el cálculo se disfraza de espontaneidad, el método psicológico no es técnica, es presencia. Es la conciencia de que la verdadera fortaleza reside en sostener el propio eje ante la mirada del otro. Hablar con mujeres es solo el reflejo del mismo poder que gobierna todas las relaciones, el dominio propio. Quien se domina a sí mismo, domina la narrativa. Quien domina la narrativa gobierna el mundo invisible de las percepciones, y el hombre que gobierna ese mundo no necesita conquistar a nadie, simplemente existe, y el resto se organiza a su alrededor.